Politécnica Nacional les da la cordial bienvenida a la presentación de la revista Politécnica número 32, 1, 2 y 3. Y a las conferencias La problemática de la escritura de artículos científicos, dictada por el doctor César Pacimino, y la investigación en la EPN, dictada por la doctora Florinela Muñoz. La revista Politécnica es una publicación periódica semestral editada por la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, la cual tiene artículos relacionados con ciencia e innovación y tecnología, en los campos de ciencias e ingeniería. Palabras de bienvenida del ingeniero Adrián Peña, vicerrector de la Escuela Politécnica Nacional. Muy buenas tardes con todos. Señor rector, ingeniero Alfonso Espinosa, doctor Eduardo Ábalos, doctor Andrés Rosales, invitado especial doctor César Pacimino, señores profesores, señores personal administrativo, señores estudiantes y todos quienes contribuyeron para que esta revista del día de hoy pueda ser presentada ante la comunidad politécnica. Amigos todos, la Escuela Politécnica Nacional tiene como política principal el desarrollo y fortalecimiento de la investigación. Nuestro desafío es alcanzar reconocimiento no solo por nuestra excelencia, sino por nuestros profesores, que forman el cuerpo principal de la institución, que permiten contribuir y contribuyen siempre con la creación, difusión del conocimiento, la innovación de procesos productivos, el desarrollo del país, siempre en el más alto nivel de ciencia y tecnología. En el mundo actual, la investigación está alrededor de solucionar problemas. La Politécnica siempre lo ha hecho alrededor de solucionar problemas del país, porque nosotros, conscientes de que somos una institución de educación superior, pero sobre todo fiscal, pública, estamos conscientes de ello y nuestro deber está para la sociedad. Siempre va a constituir un desafío a los profesores de la Escuela Politécnica que desarrollen su trabajo intelectual en esta estrecha relación con el país y sobre todo que esa estrecha relación que solucione las necesidades esté de alguna manera documentada. Y ese es el ámbito que actualmente está presentando la revista Politécnica en su volumen número 32, número 1, 2 y 3. Yo creo que es digno de mención todos los docentes que han contribuido no solamente con este volumen, sino con las publicaciones últimas que se ha logrado sacar o que ha logrado editar la Escuela Politécnica Nacional. Es verdad que ha habido últimamente un interés o un nuevo interés, como diría, de los docentes, profesores, a que cada vez más lleguemos a un buen término, sobre todo tener artículos de buen nivel. Por eso es que la revista sintetiza proyectos, tanto del campo científico, tecnológico, destinados a la investigación en estrecha relación, como decía, con la sociedad. En la revista se presentan los artículos con un resumen en español, un resumen en inglés, y su desarrollo se encuentra bajo un nuevo formato, un formato que le ha dado mejor presencia y en el cual yo quiero agradecer en especial al Consejo Editorial. La revista Politécnica ha ganado mucho por este trabajo harto, desinteresado y sobre todo un trabajo que es día a día y que nos ha permitido y nos permite tener una revista de mejor calidad. Y yo sé que en la mira actual de todos quienes hacemos la universidad está, digamos, el desarrollo y el presentar proyectos o, digamos, escritos en revistas de gran nivel, revistas que se encuentran dentro del ranking mundial. Pero aquí sí quiero yo llamar la atención y sobre todo felicitar a quienes han contribuido en esta revista, porque yo estoy de acuerdo que se debe presentarse en revistas
internacionales de prestigio. Pero también debemos nosotros tener la conciencia de que nuestras revistas también deben subir. Y una de las situaciones para que las revistas suban es formar un buen consejo editorial. Se lo ha conseguido, presentar un buen formato. Además de eso, no discuto de los artículos, son de primera, pero también se necesita que esta revista tenga varios números durante el año. Esto se ha conseguido, hemos logrado en los últimos años presentar la revista quizás en forma más reiterada hacia la sociedad, pero esto no es justamente lo que nosotros queremos, que nuestros profesores presenten sus investigaciones y trabajos en nuestra revista. Y yo sigo invitando para que los profesores engrandezcan la revista Politécnica y logremos un nivel mejor, que es el objetivo que nos hemos trazado. Por eso yo quiero recordar una situación que la Escuela Politécnica Nacional desde sus inicios siempre fue una institución dedicada a la investigación, siempre fue una institución reconocida por sus logros científicos y tecnológicos desde el primer momento, tanto cuanto fue fundada por el presidente García Moreno, como los primeros años, e inclusive durante los años de lo que la Escuela Politécnica hasta cierto punto, digamos, permaneció, por decir una palabra, cerrada o a un nivel menor que lo que inicialmente tuvo. Entonces, en ese periodo, todos quienes formaron la Politécnica siempre dieron o siempre estuvieron en primera línea investigando y escribiendo. Por eso siempre ha sido reconocida históricamente la Escuela Politécnica, y en este momento que estamos haciendo la presentación de este nuevo volumen número 32, yo quiero invitar a todos los docentes, tanto de la institución como docentes universitarios, que tengamos toda la confianza, puesto que la revista Politécnica está para servirles y está para que nuestros logros científicos y tecnológicos sean no solamente conocidos en el país, sino sean conocidos internacionalmente en esta revista Politécnica, que yo lo considero una revista de primer nivel. Muchas gracias por la asistencia. Agradecemos por la intervención. La revista Politécnica tiene como objetivo principal contribuir al conocimiento científico y tecnológico, aportando así al desarrollo y fortalecimiento de la investigación en el país. A continuación, palabras del doctor Eduardo Ábalos, coordinador de la Comisión de Investigación y Extensión. Muy buenas tardes, señor rector, señor vicerrector, señores miembros de la mesa directiva, señores invitados, profesores, público. Es para nosotros los que hacemos la Comer una satisfacción presentar la 32ª edición de la revista Politécnica. Vale la pena, ahora que estamos próximos a terminar nuestra gestión, recordar un poco el cambio que ha tenido la revista a través de este tiempo. Su impulso inicial en esta etapa se dio con la edición de los resultados de los proyectos semillas, estructurados en una forma organizada y con gran éxito. Reflejo de esto es el gran número de participantes que tenemos actualmente. Por esta razón, en la actualidad, en la revista, además de los resultados de los proyectos, se cuenta con los aportes que incluyen tanto de investigadores externos como de investigadores de la Escuela Politécnica Nacional. Todo esto gracias al apoyo incondicional dado por las autoridades y por el sacrificio de quienes formamos parte del comité editorial. La revista, de acuerdo a los objetivos planteados, va mejorando en cada edición. En este queremos agradecer los comentarios, tantos positivos como negativos, que nos han hecho llegar, pues esto nos ha permitido seguir creciendo. Sigamos adelante, pues es importante y es de nuestro interés dejar a la próxima administración encaminada a tener un mejor aspecto del trabajo. Esto se logra primero con el aporte de todos ustedes y con la continuidad de todos los artículos aquí presentados. En especial, yo quisiera hacer un reconocimiento al doctor Rosales, editor de la revista, que ha puesto todo su empeño para poder llegar a lo que actualmente es la misma. Para nosotros los politécnicos,
nos han permitido esta revista un espacio para poner nuestros resultados de las investigaciones. Nosotros, como dijo el señor director, felicitamos a los profesores politécnicos que pueden sus magníficos resultados poder publicar en revistas internacionales. Pero también no se olviden que es importante tener artículos que por su propia naturaleza nos impiden publicar en otros lugares. Por esta razón, en este espacio es oportuno y cada vez estamos obligados a mejorar en su calidad y a motivar a muchos de nuestros compañeros. Lo que nos obliga, gracias al esfuerzo de nuestro equipo, a seguir trabajando para cada vez más poder elevar el nivel de indexación de nuestra revista. De igual forma, hoy podemos contar con algunos volúmenes de la revista en forma digital que se encuentra en la página web de la Comiex. Esperamos seguir mejorando en el tiempo que nos queda, de lo cual como responsable me siento orgulloso y felicito de manera especial a todo el comité. Vale la pena también relacionar la revista con los proyectos Semilla, porque ellos fueron el inicio de nuestra gestión en la revista para la publicación de esta. Muchas veces creo que por falta de información del quehacer que hace la Comiex somos un poquito criticados. Bueno, creo que esto es importante para nosotros porque de eso nos hace ser nosotros más grandes. Una manera especial quisiera yo felicitar a la Comisión de Planificación, a la Dirección de Planificación, porque gracias a ellos quedaron declarados en el CENPLANES los proyectos semillas como proyectos de investigación. Esto quiere decir que pueden cambiar las normas de los proyectos, pero ya los proyectos quedan anualmente, lo que nos va a permitir alimentar con artículos científicos a esta nuestra revista, que hay que darle mayor impulso y hay que darle mayor nivel académico. Al igual, la revista ya se está publicando cada semestre y creo que para nosotros esto es importante. Finalmente, quiero felicitar a todos los miembros del comité, así como a las autoridades que nos han apoyado para que esto llegue a su feliz término. Muchas gracias. Agradecemos por la intervención. A continuación, palabras, ingeniero Alfonso Espinosa Ramón, rector de la Escuela Politécnica Nacional. Distinguidos miembros de la mesa directiva, señores conferencistas, señoras y señores, cuando una institución de educación superior o un centro de investigación publica una revista, lo único que hace es poner a disposición del público en general los resultados de investigaciones, a fin de que no solamente se utilicen esos resultados, sino también estén expuestos a la crítica de los pares. Aquellos que están en la misma área pueden considerar si esos productos de la investigación son válidos o no son válidos. Por eso es que la publicación de un artículo no es nada más que una parte del proceso de la generación de conocimiento, que se inicia cuando surge una necesidad específica dentro del ámbito social de mayor profundidad en un área de conocimiento determinada. Se hace la metodología de investigación y se da el resultado, que es la publicación. Aquí se ha señalado muy claramente la interrelación que existe entre los proyectos semilla y las publicaciones, esto es, entre el financiamiento y la posibilidad de realizar investigación. Ese es un problema que no lo tenemos resuelto todavía en el sistema de educación superior. Hasta hace 3 años existían los proyectos financiados por concurso por parte de la CENACYT, pero desde hace 3 años eso se ha suspendido, lo cual de hecho genera una deficiencia importante en recursos, porque es justamente el sector estatal el que genera el financiamiento para este tipo de trabajos, no solamente aquí en el Ecuador y en América Latina, sino en general en el mundo. Es de esperarse que para el próximo año nuevamente se reactiven los proyectos de investigación financiados por parte de la CENACYT. Reiteradamente se han hecho las solicitudes, se dice que se va a incluir en el siguiente
siguiente año. Acabo esta tarde de tener una reunión con la nueva directora la subdirectora de investigación de la CNCID, y dice que para el próximo año igualmente se preverán los recursos. Esperamos que así sea. Pero mientras tanto tenemos que hacer el esfuerzo con los recursos propios de la universidad. También, miren, es conveniente resaltar el hecho de que la investigación, para que se fortalezca, tiene que estar ligada a los programas de posgrado en investigación. Si es que en Ecuador no logramos estructurar maestrías y doctorados con dedicación a tiempo completo de los estudiantes, es imposible que se fortalezca la investigación. Y en ese aspecto también, ustedes pueden ver que actualmente tenemos miles de personas, según las estadísticas gubernamentales, estudiando en el exterior. Pero lo que estamos planteando es que también se dé financiamiento para los estudiantes en posgrados de investigación de maestría y doctorado nacionales. Porque en realidad quien genera la temática puede ser el director de tesis, pero quien ejecuta el trabajo diario de la investigación son los tesistas, los maestrantes, los doctorados. Por lo tanto, si el Ecuador no tiene un esquema de posgrados a tiempo completo orientados a investigación y no tiene un esquema de financiamiento de esos programas de posgrado a tiempo completo, definitivamente hay una seria restricción de capacidad de investigación. Y eso tiene que ver el país de forma sistémica. O sea, no basta sencillamente con pedir a la universidad haga investigación, sino dar los elementos necesarios para que esto pueda realizarse. Comenzando desde la misma determinación de las demandas del medio social en ciencia y tecnología. Por ejemplo, se habla de un cambio de la matriz productiva. Si se analiza el cambio de la matriz productiva en el esquema actual, fundamentalmente son 5 áreas que son proyectos gubernamentales de desarrollo: la refinería, la siderúrgica, los puertos y demás. Pero el problema radica en que el sistema productivo fundamentalmente no es el gubernamental, es privado. Y sobre eso no tenemos el esquema de mejora del sistema productivo. ¿Cómo cambiamos la matriz productiva? Justo conversando con la nueva directora, decía, es que el problema hay que plantearse si es que es un cambio de la matriz productiva o si es la creación de una matriz productiva. No, pues es que no estamos comenzando de cero. O sea, tenemos que ser muy conscientes de que si queremos cambiar la matriz productiva, tenemos que partir de lo que tenemos actualmente en producción. ¿Cuáles son sus limitaciones para producir en forma más barata y en forma que no agrede el medio? Y en función de esa necesidad, ¿cuál es el conocimiento científico-tecnológico que necesitamos para mejorar? Y entonces sí, si es que logramos esa simbiosis entre demanda de conocimiento y oferta de conocimiento, que en nuestros países definitivamente, fundamentalmente está en la universidad, se potenciará no solamente la investigación científica y tecnológica, sino el desarrollo mismo del país. Por todo ello, pues cada vez que existe la presentación de publicaciones de revistas científico-técnicas, siempre es una buena noticia, no solo para la academia, sino para el país. Es por esto que yo felicito a todos quienes han participado tanto en la elaboración de los artículos, su coordinación y la publicación. Muchas gracias. Agradecemos a las autoridades por su intervención y les solicitamos ubicarse en la primera fila del auditorio para dar inicio a las conferencias. Muchas gracias. Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Albert Seder. A continuación, intervención del doctor Andrés Rosales, editor de la revista Politécnica. Buenas tardes a todos, autoridades, conferencistas, a todos los presentes. Cuando hace aproximadamente un año me pidieron que me haga cargo de la revista Politécnica, sinceramente no sabía a lo que me había metido. El trabajo que conlleva ser editor de la revista Politécnica es mucho más de lo que uno puede pensar. Involucra muchísimas cosas que, gracias al apoyo de las autoridades, pero sobre todo al grupo de trabajo que se logró conformar,
se ha podido ir avanzando. Aún tenemos muchísimas cosas que mejorar en la revista, muchísimas cosas. Siempre vamos a encontrar errores. La idea es que cada vez estos sean mínimos, ¿no? Por eso es que yo quiero agradecer mucho a este grupo que les digo, y sobre todo a todas las personas que de una u otra manera han colaborado para ir sacando adelante la revista. Tomando algunas de las palabras de las autoridades que intervinieron antes, es justamente muy importante el apoyo a las revistas nacionales. Conversábamos en algunas reuniones con el CES, con el CENESID, en base a estos reglamentos nuevos que van a salir para evaluarnos, para categorizarnos a los profesores, ¿no? En distintos rangos, y en donde se va a evaluar la parte de publicaciones de revistas científicas. Y justamente el gobierno apunta al más alto nivel, que está correcto y es a donde más deberíamos apuntar. Pero si desde aquí mismo, desde la casa, no apoyamos a las revistas nacionales, va a ser un problema que vayamos creciendo. Si queremos que, por ejemplo, la revista Politécnica, la revista del Sport, del SPOCH, de la UTA, salgan adelante, necesitamos la contribución de todos. Porque entre mejor sean los artículos que llegan a nuestras revistas, vamos a poder indexarlas a mucho más alto nivel. Y es por eso que yo agradezco mucho el aporte de todos los científicos, los profesores, los investigadores que han aportado a esta revista, porque hemos conseguido tener una revista con artículos científicos muy buenos, pero muy buenos. Como decían las autoridades, la revista ya tiene más de 50 años, 52 años, que ha tenido sus altos y bajos, como en todas las familias. Hemos tratado, como les digo, hace un año de tomar muchos puntos claves, ¿no? Uno de los puntos claves que se ha tomado en la revista es el sistema de gestión. El sistema de gestión de la revista, que se ha implementado gracias al apoyo de varios docentes y varios chicos de la Politécnica Nacional, entre ellos quiero destacar a la ingeniera María Ayo, que nos ha ayudado mucho en este sistema de gestión, nos ha permitido dar más y una credibilidad muy fuerte para los articulistas de la revista, ya que ahora cada articulista puede hacer un seguimiento mucho más fuerte y mucho más detallado de cómo está la evolución de su artículo. Tenemos además la conformación de un comité editorial de gran nivel, un comité editorial con gente nacional y gente extranjera, que como ustedes saben, un comité editorial se forma gratis, digámoslo así, es la voluntad de estas personas las que nos ayudan a salir adelante, ya que no se recibe ninguna remuneración, ni por ser editor, ni por ser de parte del comité editorial. Y ahí se ve la necesidad, y en el transcurso de todo este tiempo, y yo quisiera destacar eso, que la revista necesita una estructura fuerte, una estructura fija. Necesitamos una editora a tiempo completo, porque la revista tiene muy buenas perspectivas, pero entre más fuerte sea la estructura que tiene la revista, mucho más fuerte va a ser la revista en sí, y los articulistas van a poder estar más tranquilos de en qué medio están publicando. Y no sé si podemos pasar un poco más rápido a la presentación. Va a ser una presentación muy rápida porque se muestra cómo están distribuidos los 3 volúmenes de la revista. Como ven, el volumen 1 tiene gran cantidad de artículos de la Facultad de Mecánica, la Facultad de Ciencias Administrativas, las Ciencias Básicas y lo que es Química y Ingeniería Civil y Ambiental. El volumen 2 tiene gran cantidad de artículos de Electrónica y Eléctrica, y el volumen 3 está en lo que es Física y Matemáticas, lo que es la Facultad de Ciencias. El comité editorial, como ya les digo, está compuesto actualmente por 23 investigadores de alto nivel, externos e internos, la mayoría son externos, ¿sí? Además tenemos el editor y todo lo que es el comité científico de revisores, una gran base de datos que hemos logrado componer de evaluadores. ¿Cómo lo hemos logrado? Hemos empezado a conversar con la gente, se envió un artículo, por ejemplo, yo le enviaba un artículo al ingeniero, al doctor Leonardo Andrade, aún sabiendo que tal vez él no es de la especialidad de lo que es estructuras, porque sabemos que él trabaja en hidráulica, entonces me decía, no, me referenciaba, trabaje ahora con tal ingeniero, con tal doctor, y yo así he empezado a hablar con la gente, y con mucho gusto he visto que la apertura de los científicos, los investigadores de la Politécnica y de los externos, que decían, claro, con mucho gusto, no tengo ningún problema en revisar el artículo. Y esa realimentación que hemos logrado de los evaluadores hacia los articulistas ha sido muy buena, porque en la gran cantidad de todos los artículos, no puedo decir en el 100%, porque muchas veces no hemos podido encontrar evaluadores de gran nivel o evaluadores que sepan exactamente de la temática, pero justamente en ese camino estamos. Ha sido muy buena, ¿no? Esa realimentación ha hecho que los articulistas mejoren notablemente sus artículos. Y todo esto lo que va a consolidar es que la revista se pueda consolidar, puede elevar a un nivel más alto de indexación. Tienen ahí un poco del proceso que se lleva a cabo de la revista, que no vamos a ahondar,
y la imagen que se quiere dar. Sí, queremos mejorar notablemente la imagen de la revista. Tenemos algunas tesis de pregrado y maestría orientadas a todo lo que es marketing, trabajando con todo lo que es ingeniería empresarial de aquí de la Politécnica. Tenemos un acuerdo ya con el SEC para elevar justamente la parte de difusión de la revista. Hay, como les digo, muy buenas perspectivas de la revista. ¿Sí? En este punto igual quiero agradecer a las 6 personas que más trabajaron en la parte de transcripción de los artículos de látex, corrección de estilo y lingüística. Está Iri Carrera, está Darío Arroyo, está Nicolás Magne, está Diana Barreno, Cristian Hurtado y está Vanessa San Martín. Los 6, si no va por los 6, no sé si hubiéramos podido alcanzar a sacar la revista adelante. Aparte de todo el apoyo de las autoridades, del doctor Ábalos, del ingeniero Peña, el ingeniero Espinosa. Creo que estamos por terminar la última diapositiva en donde... No, falta una diapositiva más. Bueno, entonces en general, agradeciendo a todas las personas que han aportado de una u otra manera a la revista. Como les digo, hay muchas cosas todavía que mejorar. Para mí, como les digo, ha sido muy difícil salir adelante, pero también ha sido una gran experiencia. Me ha gustado mucho la parte de edición de la revista. El otro día nos acercábamos a Santillana, que es una editorial muy grande, para saber cómo ellos llevan el trabajo editorial de sus revistas. Y veíamos que una estructura grande, justamente con 3, 4, 5 diseñadores, 3, 4 personas que trabajan en lingüística, corrección de estilo, la parte de edición gráfica. Entonces, para llegar a eso nos falta mucho, pero el contenido, el fondo de la revista, la parte científica, es muy fuerte, y en base a eso es lo que nosotros vamos a seguir adelante. Por último está el nuevo logotipo de la revista, que va a salir de aquí en adelante, va a ser el nuevo logo con el que se va a manejar todo el marketing de la revista. Muchas gracias a todos. Siguiendo con el acto, me complace anunciar la conferencia de la problemática de la escritura de artículos científicos a cargo del doctor César Paz y Niño, científico de investigación de la UTLA. A continuación, el perfil profesional. Doctor en Medicina de la Universidad Central del Ecuador, especialista en genética médica y genética molecular humana, Fundación Jiménez Díaz de Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Biología, especialidad genética humana, Universidad Católica del Ecuador. Miembro de la Academia de Medicina del Ecuador, Past President de la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana. Actualmente decano del Instituto de Investigaciones Biomédicas, Universidad de las Américas en Quito. A continuación, la conferencia. Buenas tardes. Primero, gracias por incluirme en esta presentación de la revista y en esta charla. En realidad, cuando me propusieron dar la charla, me quedé sorprendido un poco y complacido, porque dije, voy a ir a dar una charla en la Politécnica cuando hay tanta gente valiosa y gente que trabaja en esta universidad. Entonces era un buen desafío también. Así es que opté por la parte más fácil, hablar de lo que sé, que es genética. Y entonces voy a orientar un poco el tema en relación a la problemática de acuerdo a la experiencia que he tenido participando de comités editoriales y publicando artículos científicos, y dar una visión de lo que pienso que debe ser o cómo debemos enfrentar el desarrollo científico-tecnológico del país. Por favor, la siguiente. Siempre creo que estamos todos claros que para publicar, si es que esa va a ser nuestra finalidad, tenemos que partir de una cosa esencial que siempre decimos, que estamos entre las personas involucradas en la academia: tenemos que investigar. Si no tenemos investigación, no podemos publicar nada. Y en esto pues tenemos que tener algunas cuestiones que yo he puesto ahí. Ustedes pueden aumentar otras, pero me ha parecido interesante que tenemos que tener instituciones interesadas, infraestructura de investigación, tenemos que tener investigadores formados, tenemos que tener ideas y proyectos, que es una de las cosas que decía el rector. Tenemos que tener dinero, que es una de las cosas tremendas que nos enfrentamos ahora. Y tenemos que tener garantías y facilidades para investigar. O sea, mientras más problemas pongamos a los investigadores, menos vamos a producir. Eso nos va a llevar a poder ejecutar las investigaciones. Si es que no tenemos claro eso, vamos a tener problemas.
Luego viene una pregunta que creo que debemos hacernos siempre: ¿por qué publicar? Y ahí hay algunas cuestiones. Creo que la más técnica respuesta es compartir con la comunidad científica información que agregue y que no repita conocimientos y comprensión a un determinado campo. Creo que eso es lo mejor de la academia: presentar resultados o métodos nuevos, reflexionar sobre resultados publicados o presentar una revisión del campo o resumir un tema en particular. No corres tanto, gracias. Entonces, bien, y luego podemos decir que hay unas cuestiones también personales de por qué quiero publicar. Ahora sí, gracias. Viene lo mismo, ¿no es cierto?, la parte profesional de comunicar beneficios al investigador y su institución, que también eso es bueno. Tenemos que luchar por beneficios, incrementar los currículos vitae, avanzar más en la carrera, ser reconocido como experto en el área. Ahora que está esto de moda, censos, acceso a tribunales de posición, tesis, etc. Entonces nos interesa tener un buen background para eso, corregir, conseguir financiamiento, recursos, nuevas investigaciones y nuevas publicaciones en revistas de prestigio. Entonces, esto podría ser una parte de las necesidades que tenemos, pero me reafirmo que la parte académica es la mejor, es decir, aportar el conocimiento mundial en una temática. Fácil. También puede haber esto sobre imagen. Sigamos. ¿A qué nos enfrentamos o a qué se enfrenta el mundo cuando está tratando de publicar? Aquí yo he escogido a Elsevier porque ellos tienen una buena trayectoria en esto. Y miren ustedes, 520.000 artículos sometidos al año es lo que les llega, de los cuales, si tú vas al final, la mitad más o menos, dicen ellos, que son nuevos artículos producidos al año, con toda una problemática de la revisión, etcétera, que algo más voy a tocar. Pero esto es para ellos. Cuando hablamos de la ciencia nuestra, de lo que hacemos aquí en los países como los nuestros, es un poco diferente. Y la primera cosa, porque ¿por qué es diferente? Pienso yo que tenemos que tener en cuenta los intereses que hay en la ciencia. Lastimosamente la ciencia obedece a intereses, a modas, a corrientes económicas, políticas, geopolíticas, y eso tenemos que reconocer para saber dónde vamos a pisar y qué es lo que queremos de la ciencia que nosotros queremos hacer. Y luego, después de enfrentarnos a esto, a los intereses, también nos enfrentamos a lo que pasa atrás de lo que nosotros producimos. Un artículo de países en desarrollo como el nuestro es evaluado por los revisores y normalmente lo que ocurre es que te rechazan sin explicaciones. Te rechazan porque la línea de publicación es otra, te dicen eso, pese a que escoges, dices estoy investigando en genética del cáncer, escoges la revista Genética del Cáncer, te dicen no es nuestra línea. Rechazo por una implacable crítica de los expertos, como viene de un país del tercer mundo, dice, bueno, de ahí no hacen nada. Entonces nos enfrentamos a una cuestión compleja. Entonces la ciencia tiene intereses, definitivamente, y tenemos que adaptarnos a esos intereses y pelear contra esos intereses desde la perspectiva de la investigación nacional propia. ¿Sí? Entonces la única manera, después de decir esta primera parte que nosotros tenemos para escribir y publicar, es sentarse a hacerlo. Esa es la única forma, no hay otra. Tienes que sentarte a escribir, si no, no produces nada. Luego tienes que responder una cuestión que es de dónde publico, y ahí estás también en un montón de problemas, porque ustedes vieron cómo es el tema del manejo de los artículos y las revistas, pues igual. Esta es una cifra bondadosa de 1800 revistas que tienes que escoger dónde quieres publicar. ¿Sí?
Miren ustedes, por ejemplo, si tú vas al Ecuador, en este buscador pones Ecuador, hay una sola revista en área mía, ¿no? digamos de biomedicina. Hay una sola revista con un índice de impacto muy bajo, pero es la única que está recogida. ¿Pasa? Miren las áreas en que se investiga, las más populares, digamos, hay medicina, hay agricultura, el área ambiental, que es lo que más llama la atención de las publicaciones y lo que más se publica. ¿Sigue? Aquí nosotros vemos, si es que vamos a meternos en este mundo de las publicaciones internacionales, vemos la tragedia nuestra, porque un poco podríamos decir la tragedia nuestra, es verdad. Miren, Ecuador representa el 0,02% de la producción mundial anual, Colombia casi triplica, y luego pues todos los otros países como tienen una producción científica tremendamente agresiva, y cada vez es más. Pero nosotros nos mantenemos desde hace 10 años en el 0,02%. No ha pasado nada. Pasa. Aquí viene una cuestión también interesante. Estas son las publicaciones en español. ¿Y qué es lo que nosotros aportamos desde la perspectiva de conocimiento? Ustedes miren que en ciencias de la salud el aporte es cero. Y en enfermedades ahí sí podemos aportar. Eso refleja un poco la realidad nuestra socioeconómica, de salud, etc. ¿Pasa? Y cuando volvemos al tema del aporte en sí mismo, del conocimiento, pues más o menos es lo mismo. Yo he escogido solo las dos áreas. Ustedes ven que el aporte es muy bajito, 1%, ya no lo veré, 13%. Entonces, esta es la realidad de las revistas en español. Pasa. Miren, en uno de los buscadores dedicados a las ciencias de la vida, ustedes tienen ahí que hay 900 ítems de grupos de trabajo de revistas. O sea, de ahí ustedes pueden desprenderse un montón más de toda la producción que existe en ciencia. Entonces es muy complejo el que pasa. Miren lo que pasa en el Ecuador desde el año 2003 al 2012. Hemos publicado, siendo la cifra más bonita, 3.573, voy a quitar esto. Bien, entonces, que ustedes vean la cifra, ¿no? O sea, esto es realmente preocupante, y más les voy a hacer que se preocupen un poco más cuando haga el análisis real de esta temática, ¿no? ¿Pasa? Miren los principales áreas de investigación de publicaciones en el Ecuador, ustedes vean aquí. Y Prometeo español, que estuvo participando en uno de los seminarios de la problemática de la investigación, y a mí también me pasa lo mismo, les llamaba la atención la producción en física. O sea, somos un país poderoso en física. Entonces, eso es la cifra. Pero cuando analizas un poquito más, te das cuenta de lo que está pasando realmente. ¿Sigan? Esto también refleja los principales áreas de investigación. Miren ustedes, ahí como que somos un poco más sinceros. Este es un poco, pues, el 70-80% de esto es del grupo nuestro. Entonces, ahí vas viendo que sí existe una producción en ciertas áreas un poco más que en otras. ¿Pasa? Miren aquí las áreas de que se publica en el Ecuador, y he puesto ahí que no es lo mismo que áreas que se investigan en el Ecuador. Y eso yo pienso que tiene que ser, tenemos que sincerarnos desde la perspectiva de producción científica, lo que publicamos versus lo que en realidad investigamos. Y hay una medida facilita para eso, que es el análisis del autor líder. ¿Pasa?
Entonces, miren, cuando uno hace el análisis de autor líder, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que del total de publicaciones sobre el Ecuador son 3.573, pero total de publicaciones desde el Ecuador, solo son el 10%. Es decir, que hay gente que nos investiga y publica haciendo referencia al Ecuador, pero en realidad los que publican desde el Ecuador, con recursos del Ecuador, o sea, los puros criollos, solo son el 10%. Entonces, eso es trágico. 94% de cooperación internacional en las publicaciones. Eso pasa con el tema de la física. O sea, la mayoría de publicaciones no son hechas, las investigaciones no son hechas aquí. Y también ahí tenemos que sincerarnos en el tema de evaluación y de calificación. O sea, no es lo mismo que alguien publique 200 artículos con unos extranjeros a que publiques sacando del aire un hito aquí. Entonces eso también tenemos que ser sinceros en el tema. ¿Pase? Entonces, después de este panorama, sería interesante volver al tema que nos preocupaba, que era la problemática. Ya he dicho algunas cosas. Ahora, la otra cuestión es qué escribir y cuándo escribir. Ahí hay algunas cosas. Simplemente yo les voy a dar mi visión del artículo científico. Debería de escribir crecimiento significativo. No siempre pasa eso porque no tenemos los recursos como para competir con tremendas inversiones que puede haber atrás de una publicación. Determinar si el artículo debería ser escrito, eso también debemos aprender, supongo que a ser sinceros con lo que estamos haciendo, decir, lo mío sí vale la pena, no vale la pena, no adularnos por el tema de si es bueno. Entonces, necesitamos que alguien nos explique. No escribir historias de los experimentos, sino ser concretos, es una de las cuestiones que aprendes. Y el artículo debería describir trabajos no publicados previamente. Al menos la originalidad podrías asegurar así. Pasa. Luego hay algunas cuestiones que me parece que tenemos que enfrentar ustedes van luego al final a darse cuenta por qué planteo así este tema en función de lo que me han invitado a participar, que es la revista. Metas de la difusión de la ciencia, pues aquí tenemos algunas cosas. La ciencia es propiedad de todos, al menos pienso yo que la ciencia es un derecho que tiene la humanidad y el conocimiento surgido de ahí es de las personas. Es útil y debería ser útil para las personas. Me opongo al tema de propiedades y de patentes. Los beneficios de los hallazgos deberían ser de todos, si no, por eso es que hay tanta diferencia en el mundo. Y al menos las investigaciones que son financiadas con fondos públicos deben ser abiertas, al menos eso, cosa de garantizar un poco el libre acceso a la utilidad del conocimiento. Y claro, eso nos genera que tenemos que tener ideas para poder llegar a algo. Aquí he puesto simplemente una referencia de cómo puedes tú introducirte en una revista, ¿no es cierto? Artículos originales de investigación, he puesto los más llamativos: comunicaciones breves, métodos diagnósticos o notas técnicas, guías clínicas de evaluación educacional, las cartas del editor, que a veces son conflictivas, pero la gente dice una carta del editor no es un artículo. Por supuesto que no es un artículo, pero es un aporte. Tú estás haciendo un aporte. Dices, yo no estoy de acuerdo con tal cosa, basado en mi experiencia y mis datos. Y las revisiones, pues, que normalmente te invitan a que hagas. Este me encanta, que es un poco lo que les pasa a los metidos en ciencias sociales. Basta. Y la mejor recomendación que he encontrado siempre, y que es la que más digo cuando alguien quiere publicar, es esta: lee las instrucciones a los autores y cumple. Con que hagas eso ya tienes ganado bastante, porque muchas veces te rechazan porque no llegó en el papel adecuado, en
el tamaño adecuado. Entonces, cumple las indicaciones que te dan. Entonces, para eso tienes que entrar, ver la revista, ver las políticas, cómo se hacen las figuras, cómo se hacen las citas, cómo se hacen los pies de las figuras, etcétera, ¿no? Las guías éticas que tengas que tener, todo te dice la guía de autor y eso deberías hacer. Y en definitiva cumple las reglas de la revista. Ese es un paso importantísimo para ya ganar. Por eso es que tú en la revista también que presentas tienes las bases de autor. Creo que había una antes, ¿no? Bien, y esto es una cuestión de simplemente un consejo, no tengo por qué dar consejo, pero no te desanimes cuando te dicen que tu artículo debes reformar o que no está bien, vuelve a intentarlo. Aquí quisiera meterme a este tema un poquito más de cómo se selecciona un artículo científico para publicarlo. Entonces aquí tenemos algunas cuestiones. Normalmente mandan a 2 investigadores expertos en el tema para que lo evalúen, lo que se llaman los peer review, revisión por pares. Pero al final el que tiene la última palabra son los editores y que son quienes aprueban o no aprueban. Las críticas de los editores a las revistas aparecidas en el internet, ¿por qué he puesto esto? Actualmente hay un montón de revistas online, inclusive abiertas, las open access. Y los editores, en cambio, de las revistas, digamos, presenciales como esta, se oponen a eso. Claro, se oponen porque hay un negocio atrás. Entonces tenemos que también evaluar hasta qué medida una publicación en internet tenemos que impulsarla, y si es que es open access, pues mejor, tenemos que impulsar. Las revistas científicas tienen un mero interés comercial. Esto, aquí hay una discusión bastante grande si es que una revista pues va a ganar de lo que tú haces. Imagínate que tú cedes los derechos, ¿no? Cedes los derechos de la revista y la revista cobra luego si tú quieres bajarte el artículo de la revista. Y a ti no te llega ni un centavo del tema. Entonces eso también es una cuestión difícil de manejar para nuestros países. Pasa. Entonces, si yo veo el panorama como está, veo lo que pasa con los países vecinos, con los investigadores, que tú tienes intercambio, sí hay una discriminación científica, eso es evidente, y por eso mismo hay un movimiento que se opone a este tema de la discriminación científica. La procedencia de los trabajos y el nombre de los autores, primerito, generan una discriminación real. Tanto que si ustedes se van al último, uno de los editores de una de las mejores revistas del mundo, que se catalogan así, dice que los países pobres tienen más cosas por las que preocuparse que por hacer investigación de alta calidad, en ellos no existe la ciencia. Entonces, ese es como nos miran. Entonces, esto al menos a mí me da rebeldía, ¿no es cierto? Luego te enfrentas a otras cuestiones. Los editores y revisores dudan al considerar trabajos provenientes de dudosos centros de investigación, autores no conocidos, excepto que esté metido alguno de ellos o de los conocidos. Entonces la problemática de investigación es un poco compleja. Y discriminación selectiva de los artículos del tercer mundo, eso pasa porque pasa. Y les voy a demostrar que pasa. ¿Siguen? Sí hay discriminación. Miren, ¿a qué más nos enfrentamos? El tema del idioma de las publicaciones. El inglés está a la cabeza y el español está muy abajo. Yo puedo tener 2 lecturas de esto. Decir, tenemos que publicar en inglés. Y dices, pero el español es un idioma de los que más se habla en el mundo.
Y entonces esto también es discriminativo. Entonces, si es que nosotros nos apuntamos solo a publicar en inglés, vamos a perder esta posibilidad de que nuestra ciencia también se plasme en el idioma que más se maneja y que la gente que no maneja el inglés tenga el derecho de saber qué pasa con la ciencia en el mundo. Entonces yo apunto a que se debe también publicar en español. Y ahí están las series, miren ustedes, en alemán, en francés, en ruso. Entonces esto hace ver que en definitiva sí hay un sesgo. Aquí un poquito más detallado el tema de cómo se manejan los editores, rechazado el 30% de entrada, los pares rechazan el otro 50%, cuando hay dudas van a otro evaluador, rechazado el 5% y aceptado el otro 5%, y los pares aceptan solo un 10% directo. Entonces la problemática de que te aprueben un artículo es difícil, tenemos que aprender a hacerlo. La cooperación. Bien, y luego viene el tema que creo, para mí el más interesante y desafiante son las implicaciones de publicar. O sea, ya publico y ¿qué me pasa? Te pasan un montón de cosas. Involucras intereses de terceros cuando publicas cuestiones. A los buenos o a los malos les involucras. Intereses por desacreditar el trabajo que hiciste. Claro. Si los buenos dicen aquí bien, pero los malos dicen eso está mal. Amenazas de insultos, sí, también hay. Intereses por difundir el trabajo de unos o los otros. Por ejemplo, publicas algo, cuento mi historia, publicas algo en relación a lo malo que es el glifosato para las plantas y la hoja web de las partes saca mi trabajo. ¿Y dónde está? Yo no hice para eso, pero te usan. Entonces unos y otros. Y a veces te felicitan, a veces. Casi no, pero entonces el tema es que cuando tú haces ciencia de denuncia, que es la que más me gusta, es a lo que te enfrentas, ¿no? O sea, dices, esta es una problemática nacional, está involucrada una transnacional, produce esta transnacional el glifosato, ¿a quién le afecta si dices que el glifosato es malo? Entonces te tratan de desacreditar totalmente. ¿Pasa? Entonces miren ustedes, tú publicas y al final, claro, si es un pesticida, si es un herbicida, hay gente que está amenazada por la temática y normalmente te ponen trabas. Los editores normalmente suelen ser bastante objetivos, siempre y cuando no afecten tampoco a sus intereses, porque ya van a ver ustedes que se ha denunciado el vínculo directo que existe entre muchas casas farmacéuticas transnacionales con el financiamiento de las revistas, y por eso es que no les interesa algunas temáticas. ¿Pasa? Otro de los problemas, miren, que están ahorita de moda, el tema de los hidrocarburos, del petróleo, cómo estos dañan el material genético. Entonces, esta ciencia de denuncia te crea problemas, claro, te llaman, los abogados te dicen, si usted sigue difundiendo su trabajo, la Chevron le va a poner un juicio. Entonces, claro, ahí no te defiende nadie. Tienes que tú solito ver cómo lo vas a solucionar. Entonces, la ciencia de denuncia, que es una buena ciencia, se enfrenta a problemas, te enfrentas a problemas, ¿pasa? Luego pues viene el tema, por eso dije me voy a meter lo que sé, el tema del biomonitoreo genético de poblaciones susceptibles. Entonces trabajas con poblaciones expuestas a rayos X, por ejemplo, los trabajadores con rayos X. Eso también te genera problemas, porque los trabajadores se asocian a sindicatos, quieren demandarle al patrono porque los genes están dañados. Entonces tienes esas cuestiones. ¿Pasa? Pasa. La otra cuestión, el tema de las colaboraciones, ¿no? O
O sea, en este momento yo no sé qué le pasa al país, que si tú publicas cuestiones de la realidad de los pueblos no contactados, de los pueblos indígenas, todo, te marcan enseguida, dice, usted está robando la identidad genética. Dice, pero perdón, yo soy también longuito, que estoy haciendo lo mismo. Yo estoy investigando el país, con muestras del país, con investigadores del país, no estoy negociando con nadie, pero te marcan. Y te dicen, usted no puede publicar, no puede investigar eso, tiene que pedir permiso a todo el mundo, pero las muestras se les escapan por las aduanas de los bolsillos de la gente. Entonces dices, ¿qué pasa? Entonces hay una persecución, el cortar cabezas de un montón de gente simplemente por un dogmatismo. ¿Pasa? Y de todas maneras, cuando haces investigación de población rara como la nuestra, haces aportes. Entonces descubres mutaciones nuevas de un gen, haces comparaciones de la realidad genética de la población ecuatoriana con la realidad genética de otra parte, descubres casos rarísimos, entonces todo eso te puede servir para posicionarte en el tema de las revistas de la investigación. Y luego hay veces que tienes la suerte de que te inviten a escribir un artículo de revisión. Normalmente, las revisiones normalmente son por invitación o capítulos en libros, son temáticas específicas, la mía al menos de genética. Y entonces es más o menos a lo que te enfrentas cuando quieres hacer una carrera de científico que publicas. Pasa. Y luego pues viene una pregunta que, claro, nos vende la idea de que todo es magnífico, pero ¿qué pasa si lo que se publica no es verdad? Y muestras de fraudes científicos hay un montón. Yo solo he puesto algunitas, ¿no? Ya van a ver ustedes. Entonces, imagínense, esta para mí es la mejor. El año 96, fue portada de la revista Science que se descubrió vida en Marte. 2 años después, la misma revista tuvo que rectificar, dijo que se había equivocado, que no tenía las pruebas, pero ya no fue portada, fue un artículo chiquitito al final diciendo nos hemos equivocado. Pero ese no es solo un caso, hay muchos más casos. Entonces, miren, yo he puesto de la vida en Marte, la clonación humana de este japonés, coreano, que dijo que había clonado humanos, después dijo no, pero ya estaba publicado en Science. Los sapos parteros con patas, una especie de sapitos que les salen unas protuberancias y el investigador, para demostrar que eran ciertos, les inyectó tinta, publicado en Science. La mitad ave, mitad dinosaurio, publicado en Science. Era mentira, fue armado. El eslabón perdido, el hombre de Pittsburgh, también, aparte de un huesito que no fue ni de humano, se construyó todo un cráneo. Mentira, publicado en Science. Uso de antiinflamatorios para reducir el cáncer de la boca, también mentira. El elemento 118 de la tabla periódica también se descubrió que era mentira. Y luego pues que es el fantástico, el perro sin cabeza de Sergei Brukhodenko, que le dieron el premio de mejor investigador en Rusia, y luego se descubrió que había alterado los hechos. Entonces, ¿qué pasa si es que es mentira? Entonces también tenemos que ser alertas de no pensar que porque publican en Science es lo máximo. También puede ocurrir el fraude. ¿Pasa? Y luego vienen otros peligros de difundir la ciencia, peor si vienen del tercer mundo. El artículo podría haber sido plagiado por otro grupo de renombre. O sea, tú mandas un artículo, te bloquean, saca otro y ahí sí te publican, porque eres del tercer mundo. Dudas, entonces ahí vienes, ¿quién evalúa la ciencia y cuál confiable es la revisión por pares? Y la ciencia se legitima en publicaciones indexadas de posición de la revista. Esa es otra de las preguntas. Pasa. Entonces miren lo que nos pasó a nosotros. 1998, nosotros mandamos un artículo, habíamos descubierto
un comportamiento especial de los genes del cromosoma 1, el 14 y el 22. Nadie había hecho eso. Pero mandamos, aplasta, por favor. Entonces, este se publicó en 98. En febrero de 98 se aprueba y se publica en junio. Nosotros mandamos en marzo un artículo a la misma revista y lo rechazan. Era un artículo mucho más complejo, mucho mejor, pero nos rechazan y nos publican en otra revista un año más tarde. Entonces te bloquean, los editores te bloquean porque eres un investigador de, a ver, ¿quiénes son estos? Investigando cáncer. Pero te pasa. Protestas de lo que quiere, mandas cartas y todo, y no te hacen caso. Entonces eso hace que exista un movimiento que critica el factor de impacto. El factor de impacto tiene una débil correlación de utilidad versus calidad de la revista, vender la revista. Alto impacto no significa calidad, la información más relevante en revistas especializadas, incluso las de bajo impacto. ¿Por qué? Porque una investigación de pronto de alguien no le interesa a mucha gente, sino al resto de lagatos, pero son los que dominan el tema en el mundo. Mayor riesgo de fraude mientras más factor de impacto, eso sí está también, hay estadísticas de eso, la gente se desespera por llegar a mantener su estatus y hay más riesgo de fraude. El factor de impacto es un negocio y alianzas no éticas entre farmacéuticas y editoriales para mantener el factor de impacto. Además, el factor de impacto pasa más, tiene otras problemáticas. Fue creado como herramienta para ayudar a los bibliotecarios en la compra de revistas. Y nosotros, los científicos mismos, lo hicimos como un factor de medida. Si tengo mi factor de impacto de 50, pues soy espectacular. Pero era un factor de compra. Y lo han ido posicionando como que es de calidad. Limitación del factor de impacto. Los factores de impacto se pueden manipular. Esta palabrita que es de estas asociaciones no éticas entre los que financian la revista de las farmacéuticas y todo. Y los datos utilizados para el cálculo no son transparentes ni abiertos al público. Entonces se maneja entre las editoriales. Por eso es que los miembros de las editoriales dijeron, bueno, entonces ¿cómo vamos a medir la calidad de un trabajo? Sí tenemos que medir, debe haber formas de medir. Entonces, sabemos que realmente de todas las publicaciones, esta es una publicación de Science, solo un 5% hay aporte real. El resto son aportes a lo que ya otro dijo. La reproducibilidad de los experimentos sería una manera buena de medir si tu investigación es buena o no. La eficacia de transferencia tecnológica, es decir, que se abra lo que hiciste, porque hay veces que no te dicen todo. La promoción de la ciencia libre, pues otra vez no voy a recalcar en eso, pero debe haber ciencia libre. Impulsar el índice de citación, es decir, cuánto te citan. Ese podría ser una buena medida de si tu trabajo es bueno o no. ¿Pasa? Y aquí, simplemente para terminar esta parte, que la única manera de aprender a escribir es escribiendo. Bien, y eso es. Gracias. A continuación, presentación del coro de la Escuela Politécnica Nacional.
del coro de la Escuela Politécnica Nacional. Siguiendo con el acto, me complace anunciar la conferencia de investigación en la Escuela Politécnica a cargo de la doctora Florinela Muñoz, docente e investigadora de la institución. A continuación, el perfil profesional: doctora Florinela Muñoz, ingeniera química de la Escuela Politécnica Nacional, PhD en Ciencias Naturales en Alemania. Realizó su trabajo experimental en el Instituto Max Planck de Química de Radiaciones. Profesora titular de la Escuela Politécnica Nacional desde el año 2000. Jefe del Departamento de Ciencias Nucleares de la Escuela Politécnica desde el año 2002. Es coautora del libro Nomenclatura de Química Orgánica, primera y segunda edición. Démosle un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo quisiera hablarles un poco de la investigación desde la vida cotidiana de aquellas personas que trabajamos en la Escuela Politécnica Nacional. Bueno, me es muy grato, señor ingeniero Alfonso Espinosa, rector de la Escuela Politécnica Nacional, señor ingeniero Adrián Peña, vicerrector de la Escuela Politécnica Nacional, señores miembros de la Comisión de Investigación de esta prestigiosa universidad, señores profesores y conferencistas invitados a este evento, señores profesores, colegas, investigadores, queridos amigos aquí presentes. Es para mí un honor dirigirles la tarde del día de hoy unas palabras en nombre de aquellos que hacemos investigación en esta universidad. Quería empezar esta charla refiriéndome al papel de la universidad en la investigación. Sin duda, la historia demuestra que desde la fundación de la universidad, y me refiero a todas las universidades, la investigación ha sido parte esencial de la misma y sencillamente no puede entenderse la universidad de otra manera. Los filósofos e ideólogos de la Universidad Alemana, desde principios del siglo XIX, fusionaron en un único espíritu la investigación y la docencia. La característica fundamental y la naturaleza misma de la universidad moderna es la investigación. Y la formación del espíritu científico y la formación del espíritu científico. Por lo que todo lo que haga por aclarar y por hacer operativo la noción de ciencia, de investigación, de práctica científica, de función política y crítica de la ciencia, es inherente a su tarea. La palabra investigar viene de una palabra latina, investigar, que a su vez se deriva de vestigio, de vestillo, que quiere decir ir en pos de la huella de. Investigar se identifica con indagar, con averiguar, con descubrir, analizar. Es buscar la verdad. En los ámbitos científicos, y en nuestro caso fundamentalmente ligados a la física, a la matemática, a la química, a la biología, y en otros ámbitos quizá no directamente involucrados con nuestra universidad, pero dentro de la medicina, la historia, la sociología, la filosofía, etc. Para ello utiliza el método científico, para obtener nuevos conocimientos que permitan la solución de problemas o la elucidación de fenómenos reales. Pero yo pensaba cuando estaba preparando esta conferencia que, claro, la investigación es realizada por una persona, el investigador, que debe tener una serie de características y cualidades para desarrollar esta tarea. Y probablemente, más aún en un país como el nuestro, el Ecuador, donde las dificultades parecen en ocasiones hacerse como grandes montañas que impiden la ejecución de los sueños. Primero pienso yo que el investigador es una persona con ideales, que trabaja con la capacidad de maravillarse y entusiasmarse por aquellas incógnitas que le plantea el universo. ¿Cuántas cosas todavía nos quedan por descubrir? ¿Cuántos retos nos plantea el mundo que nos rodea? El investigador, por otro lado, es una persona perseverante, que prueba una y otra vez hasta llegar a los resultados esperados. Es alguien que mantiene la esperanza, no se deja derrotar
por los aparentes fracasos de unos resultados negativos. Al contrario, sabe que eso es lo corriente, que para llegar a esos resultados valiosos primero ha de pasar por un largo camino de pruebas erráticas, de las cuales va a adquirir una enorme experiencia. Por eso es paciente. Y aquí yo quisiera contarles algunas anécdotas personales, disculpen que sean personales, pero que me parecían, bueno, que también pueden dar una tónica que nos recuerdan las propias experiencias, ¿no? Y recordaba un trabajo de investigación que yo desarrollé hace muchos años y que demandó de mí una enorme paciencia. Y esto asociado a que en la Escuela Politécnica Nacional nos forman desde los tiempos del pregrado en el mundo de la investigación. Es más, nos mencionaba el ingeniero Espinosa al inicio de este evento que sería muy importante que involucremos a los estudiantes de posgrado en investigación, pero nosotros en la Escuela Politécnica Nacional hemos hecho investigación con los estudiantes de pregrado y nos han formado en este mundo de la investigación a muchos profesores incentivan a sus alumnos a descubrir estos caminos y son los promotores del inicio de la vida investigadora de sus estudiantes. A mí me pasó algo así. Y yo hice mi tesis de pregrado en el estudio de los efectos de la radiación ionizante, que yo pertenezco al Departamento de Ciencias Nucleares, sobre los diferentes estadios de la mosca de la fruta. Ciertamente, yo no sabía ni siquiera cómo eran las moscas de la fruta. Y cuando por primera vez las vi, me sorprendí, porque eran rubias y de ojos verdes. Y me decían que eran una plaga. Yo las llevaba al laboratorio y cada fin de semana se me morían. El problema era el alimento. Morían en pocas palabras por inanición, ¿cierto? O ahogadas en el equivocado alimento que yo preparaba. ¿Cuál era ese alimento? Pues una solución azucarada. Pues a mí me parecía lo más lógico que el alimento de una mosquita debía ser una solución con azúcar, pero yo las encontraba ahogadas, patas arriba, ¿no? Pegaditas ahí en el alimento. Después de varios meses de trabajo y a través de varias pruebas y la consulta con quienes habían trabajado en el área, descubrimos que se les debía dar un alimento sólido. ¿Quién hubiera pensado? Rico en proteína. Y entonces yo compré, en ese entonces era un suplemento alimenticio de niños, Gebral Proteína sabor a vainilla. Y efectivamente, empezó la etapa en que las moscas sobrevivían. El investigador sabe adaptarse a las nuevas circunstancias. Más aún en un país como Ecuador, donde las reglas del juego pueden cambiar de un día para otro. Es una persona que cuenta con alternativas. Si este método no funciona, piensa y busca otro. También me recuerda esto a otra investigación que se desarrolló en una camaronera, en un proyecto muy ambicioso, un poco loco, si quieren ustedes, de aplicar ozono para tratar aguas como un método preventivo de contaminación microbiológica. Este proyecto lo ejecutamos en Pedernales. Pensábamos al principio que todo iba a ser muy fácil, que nos íbamos a comunicar con la persona que estaba investigando a través del internet o del teléfono, pero no había ni internet ni teléfono. Nos comunicábamos por carta, transportada a través de la compañía de transporte vencedores, cada fin de semana. Y esa era nuestra realidad. El investigador es optimista, siempre saca resultados de todo lo que obtiene y nada lo desanima, ni las críticas de otros que parecen no entender el mundo en el que trabaja y las ideas que lo mueven. Se ríe ante las contrariedades y de todo saca conclusiones interesantes. También en
esto recordaba una investigación que tuvimos que hacer en Chuchufinti, recolectando peces para analizar la presencia de sustancias orgánicas procedentes del petróleo, que estaban presentes en las vísceras y en los músculos del pez. Mientras hacíamos esta operación, una noche, en la laguna del complejo petrolero de Chuchufinti, se robaron nuestros peces. Conclusión, hubo que hacer otra vez la revisión. Pero también nos dimos cuenta de que la gente tenía poca conciencia de que los peces podían estar contaminados. El investigador tiene una alta confianza en sí mismo, porque utiliza procedimientos científicos y porque cree también en la posibilidad de su imaginación, a veces más allá de la lógica y del sentido común. El investigador es generoso, no teme compartir sus conocimientos para engrandecer su país, para dar soluciones a aquellos que lo requieren. Y ciertamente, si cada uno de mis colegas tuviera la oportunidad de compartir sus experiencias, contaría sus propias anécdotas y coincidía conmigo en que hacer investigación en Ecuador no es nada fácil. Es un reto de valientes, porque, como en muchas cosas, existen innumerables dificultades, grandes y pequeñas, que afrontar. Sin embargo, aquí estamos, presentando esta tarde los resultados de nuestros trabajos en una revista que también es nuestra, y que también con esfuerzo y dedicación se ha ido sacando a lo largo de los años. Nosotros mismos, con nuestros trabajos, hemos hecho posible que siga vivo. Y aparte de las cualidades antes mencionadas, debemos decir que en Ecuador los investigadores somos también un poco magos. Sacamos ideas y luego las llevamos a cabo, sorteando 1001 peripecias. ¿Cuántas veces nos sentimos incomprendidos? Y a veces también maltratados por un sistema excesivamente burocrático, que no nos permite hacer ejecuciones más ágiles, más concretas y eficientes. Sin embargo, allí estamos, bregando, luchando sin darnos por vencidos, generando ciencia, generando tecnología, con renovada esperanza, peleando a veces, muchas veces diría yo, para sacar adelante las cosas. Y en este proceso ponemos la vida, el alma y nuestros propios recursos, porque en el auténtico investigador puede más ese anhelo de alcanzar las metas planteadas, de llegar a esos resultados esperados, esa convicción de estar en la ruta de nuevas soluciones para los problemas nacionales. Muchos logros alcanzados son en realidad fruto del tesón y la perseverancia del investigador, que a pesar de las dificultades continúa su trabajo y termina lo iniciado. Actualmente se habla que en Ecuador muy poco se ha hecho en el tema de investigación. Ustedes deben haberlo escuchado. Es probable. Poco y muy poco se ha invertido también en ello. El primer indicador de esta realidad es la inversión estatal. Seguramente datos más precisos nos podría presentar nuestro colega, el doctor Bassinini, quien siempre presenta este tipo de análisis en la prensa. Sin embargo, yo estoy convencida de que ese poco que se ha hecho está en gran parte concentrado en esta universidad. Que no se conocen esos datos o no se los presenta de manera rimbombante, como se hace en las campañas políticas o se muestran las obras de los gobiernos. Es verdad. Qué maravilla que detrás del trabajo de un investigador haya una huella de humildad. Nosotros no nos vanagloriamos de nuestro trabajo, ni hacemos ruido, ni buscamos medallas de honor, ni placas. Buscamos el bien de una sociedad que nos demanda respuestas a esos problemas. Aquí mismo tenemos una reciente patente que se ha presentado. ¿Qué promoción hemos dado? Quizá muy poco. Otras universidades ya estarían en los primeros lugares de la prensa y la televisión para mostrar sus logros. Quizá deberíamos pensar que ya es tiempo de dar mayor valor al trabajo que hacemos y ponerlo al servicio del buen nombre de esta universidad. A pesar de lo que algunas personas piensen, sobre todo fuera de la universidad, sí se ha hecho investigación en Ecuador y se sigue haciendo.
lo reconocen personas en el extranjero que trabajan con nosotros. Aunque en innumerables ocasiones debamos decir lo de siempre, nadie es profeta en su tierra. Sin duda, debemos aglutinar a más gente, formar verdaderos grupos de trabajo y contagiar el entusiasmo a más y más personas. Tenemos la capacidad, quizá nos falta más organización. Debemos trabajar en la concreción de grupos de trabajo con otros miembros de la misma comunidad politécnica y con otros investigadores en Ecuador. Debemos aprender a valorarnos entre nosotros, reconociendo el trabajo que nuestros colegas son capaces de realizar, y debemos romper los equivocados recelos y menosprecios. Estamos rodeados de personas de altísima valía científica. Si aprovecháramos estas circunstancias, haríamos poderosos grupos de trabajo con potencialidades de gran interés nacional. Los politécnicos somos, por naturaleza, personas prácticas. Nuestra formación en ingeniería y ciencias exactas así lo determina. Eso nos ayuda a enfrentar la realidad con un sentido más objetivo y realista. Debemos tener una mayor aproximación a los problemas concretos de la sociedad para que la formación que tenemos nos permita alcanzar resultados útiles. Por otro lado, tenemos que trabajar en la parte de la inversión económica de nuestras ideas. Hay que llevar al mundo productivo lo que se plantea. El motor de nuestro trabajo ha de ser el servicio, a un mundo demandante de respuestas sencillas y prácticas a los problemas. ¿Cuántas veces conocemos sobre concretas problemáticas técnicas cuyas respuestas surgen ante nuestros ojos como evidentes, pero no podemos transmitirlas porque no nos han hecho participar en el planteamiento de soluciones? Se tienen que generar a nivel administrativo y gubernamental mecanismos concretos de relación entre el mundo académico de la investigación y el mundo productivo en todos los ámbitos. Cada uno de los investigadores debe convertirse en un verdadero protagonista del progreso. Primero, a través de la generación de nuevos proyectos y la difusión del conocimiento, que comience en el aula, con los estudiantes, continúe la preparación de artículos científicos y termina con la puesta en práctica de los resultados del trabajo para servir a una comunidad específica. Se exige actualmente al investigador publicaciones, proyectos, publicaciones, participación en eventos, pero muchas veces no se le brinda todo el apoyo institucional y gubernamental necesario. Debe existir un mayor incentivo. Es más, yo creo que actualmente se mira al profesor universitario como un superhombre o una supermujer. Tiene que dictar cientos de horas de clase, dirigir tesis, hacer investigación, publicar, participar en eventos en el medio externo, cumplir otras actividades de acuerdo con las circunstancias. Todo esto debería ser adecuadamente valorado. Además, las instituciones en donde trabajamos deben garantizar la capacitación necesaria para trabajar en ámbitos internacionales de nuestros trabajos. Deben incentivar nuestra participación y promoverla. Creo que existe un talento humano que debe potenciarse, pero bajo un régimen de organización basado en las necesidades definidas de la sociedad ecuatoriana y el país, con atención en áreas estratégicas, productivas y sociales. Considero que los tiempos de cambio son tiempos de oportunidad para mejorar, para crecer, para definir nuevos rumbos. Esos tiempos han llegado. Aprovechémoslos. En realidad, el mundo está en nuestras manos. Aprendamos también a reconocer las oportunidades que nos brinda el medio en el que nos desenvolvemos. Desarrollemos trabajos en equipo, con colegas de trayectoria que están junto a nosotros, y empecemos a difundir los resultados de nuestras ideas en una revista propia, la revista Politécnica. Aprendamos a enorgullecernos de lo nuestro y a valorarnos porque somos muy capaces. No olvidemos que, como dice Albert Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor y la electricidad, y yo les diría, porque soy del Departamento de Ciencias Nucleares, que la energía nuclear, que se llama la voluntad. Muchas gracias. Una valiosa presentación. Solicitamos al público presente y a las autoridades dirigirse al Salón de Convenciones para dar paso al brindis a cargo del ingeniero Adrián Peña, director de la Escuela Politécnica.